¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días, nuevamente estamos de regreso y estamos en la sexta parte de la serie Yo Soy. Y hoy vamos a revisar la quinta afirmación en la que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Estamos en Juan capítulo 11 versículo 25, donde dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El escenario de esta afirmación, o para esta afirmación más bien, comenzó a prepararse varios capítulos atrás, o varios kilómetros, o varios días atrás, según lo queramos medir. Jesús estaba con sus discípulos en el río Jordán, en la región donde Juan el Bautista, su primo, lo había bautizado unos 3 años atrás. Y lejos de ahí, en un pueblo llamado Betania, se enfermó un hombre llamado Lázaro, que era hermano de María y Marta, una familia muy amada por Jesús. Entonces las hermanas enviaron a unos amigos para que encontraran a Jesús y le avisaran que su amigo Lázaro estaba enfermo. La Biblia no nos cuenta qué enfermedad tenía Lázaro, pero la intención era que Jesús fuera a ese lugar, a Betania, para sanarlo. Sin embargo, Jesús todavía se quedó atendiendo y ayudando a la gente de esa región por 2 días más, porque pues todavía no quería adelantar nada sobre la siguiente afirmación que iba a hacer. Afirmación que iba a respaldar, por supuesto, resucitando un cadáver que ya olía mal. Pues Lázaro se murió al día siguiente de que le avisaron a Jesús que estaba enfermo. Y aunque parezca cruel, es lo que Jesús estaba esperando. Pero todo esto era parte, pues, del asombro preparado para poder hablar del tema con autoridad. Porque antes de hacer este milagro, Jesús iba a afirmar que Él es la resurrección y la vida. Entonces, 2 días después de que le avisaron, finalmente les dijo claro a sus 12, vámonos a Betania porque Lázaro ya se murió. Todo lo que estaba sucediendo tenía sentido dentro del plan trazado por Jesús. Y aunque los discípulos todavía no entendían hacia dónde iban las cosas, Jesús, el gran yo soy, en forma humana, iba a revelar una faceta más de su misión salvadora. Y el escenario apenas estaba preparando para presentar ese tema, que evidentemente es uno de los pilares más importantes del cristianismo. De hecho, la resurrección y la vida eterna es un trofeo de Dios para los que hemos creído en Él. Y además es un tema que está, pues, íntimamente ligado a la fe cristiana. A Dios le agrada cuando nosotros podemos creer y confiar en Él hasta la muerte. Y recompensa justamente esa actitud en quienes podemos permanecer firmes a pesar de las circunstancias. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Jesús tenía que provocar todo esto para fortalecer la fe de sus seguidores y dejar claro que Él tiene poder para resucitar y dar vida eterna a los que hemos creído en Él. Todo era parte del plan, y el plan, desgraciadamente, no era aliviar a Lázaro de su enfermedad. Digo, especulando un poco, si hubiera querido sanarlo, hubiera enviado su palabra sanadora, como en alguna vez o en algún momento a un hijo de un noble, pues nada más le dijo al Señor: ve, tu hijo vive, y quedó aliviado. O podía haber enviado a sus discípulos con su autoridad, igualmente hubieran hecho un excelente trabajo. Pero intencionalmente se esperó para llegar 4 días después de que Lázaro había muerto. Y este es el escenario que Jesús preparó para presentar el tema de la resurrección y la vida. Y ahora sí, vamos a leer el pasaje en la Biblia Reina Valera 60, donde Jesús hizo esta afirmación. Dice así el tema que tiene en la Biblia Reina Valera 60, dice: Jesús, la resurrección y la vida. Estamos en Juan capítulo 11, versículos 17 al 27. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Bueno, yo no sé si alguna vez han llegado 5 días tardes a un evento. Para Jesús esto no es llegar tarde, por supuesto. Le avisaron de la enfermedad de Lázaro, al siguiente día murió y se esperó un día más. Él y sus discípulos hicieron 2 días más de camino y cuando llegaron ya estaba listo todo para este gran discurso. Realmente esa era la parte más importante de toda esta historia. Pero Jesús iba a aprovechar todo, inclusive las costumbres en cuanto a los funerales de aquel tiempo. Un historiador de la época cuenta que los funerales eran así: 3 días de llorar, luego un lamentarse profundo 4 días más y un lamentarse más liviano por el resto del mes. En estos 4 días que habla aquí este autor desconocido, muchos judíos y amigos de la familia fueron a consolar, a intentar consolar a María y a Marta. Betania estaba a unos, 3 kilómetros más o menos de Jerusalén. La palabra que usa ahí es 15 estadios. Un estadio mide aproximadamente 185 metros de largo. Pues Jesús iba a ir o más bien iba a salir de allí, de Betania, el siguiente domingo para entrar a Jerusalén en lo que llaman la entrada triunfal. Y al final de esa semana lo iban a crucificar. Este era el escenario que estaba también pendiente. El caso es que algunos de los religiosos que fueron para acompañar a Marta y a María tenían a Jesús por enemigo. Y eso también era parte del plan. Jesús no los tenía por enemigos a ellos. Simplemente eran oposición. Pero los amaba porque también eran descendencia de Abraham y también son criaturas. Eran criaturas de él. Y ellos tenían que estar en Betania y tenían que escuchar que Él es la resurrección y la vida. Y mientras intentaban consolar a estas 2 hermanas de Lázaro, pues se iban a enterar de esto que Jesús iba a hablar. Y además, iban a ver el gran milagro de volver a la vida a Lázaro, que confirmaría esa verdad. Y ese evento obviamente iba a polarizar la relación de Jesús con esa gente. Unos iban a ser convencidos de que Jesús realmente era quien decía ser. Y otros, a partir de ese mismo evento, iban a planear matarlo una semana después de este suceso. Y esto era, según ellos, para evitar un conflicto político-social, porque se suponía que querían evitar que fuera rey sin la aprobación previa de Roma, y esto hubiera creado un conflicto político muy serio. El caso es que después de 2 días de camino, Jesús iba llegando a Betania, y cuando le avisaron a Marta que Jesús venía llegando, Marta salió a encontrarlo. Ya saben que Marta, de las 2 hermanas, era la hacendosa y la acelerada, ¿no? La afanada. Y parece ser que ella era la mayor, o la hermana mayor y la encargada de la casa, y por eso es que le avisaron a ella que Jesús iba llegando. Entonces, María no se enteró y se quedó en la casa. Pero Marta salió a recibirlo. Y vamos a leer otra vez lo que Marta le dice a Jesús cuando lo encuentra. Estamos en Juan capítulo 11, versículos 20 al 22. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Quiero decirles que esto no es un reproche como algunos lo suponen. O sea, Marta no le estaba reprochando a Jesús que no hubiera llegado a tiempo. Porque tal vez hubiera podido llegar a tiempo, tal vez lo hubiera sanado antes también. Pero esto simplemente es un lamento de dolor de Marta. Porque Marta sabía quién era Jesús, lo respetaba mucho y jamás le haría un reproche a él. Y a diferencia de los religiosos, ella sí estaba consciente de que Jesús era el Hijo de Dios. Y se nota simplemente por la manera como lo llama. No le dijo Jesús, no le dijo amigo, no le dijo hermano, le dijo Señor. Y esta palabra, Señor, en el griego es Kyrios. Y en el Antiguo Testamento es Adonai, para que se den idea del título que le estaba poniendo a Jesús, Adonai. Así lo traduce la Septuaginta, que es la primera traducción del hebreo al griego. Pero con todo y que Marta sabía que Jesús era el Hijo de Dios, ya no tenía esperanza de que Lázaro fuera a resucitar en ese momento. Su fe solamente le alcanzaba para creer que Jesús lo hubiera podido sanar si llegaba a tiempo.
Marta y María y Lázaro ya lo habían visto a Jesús sanar enfermos, pero como Lázaro ya tenía varios días de muerto y olía mal, prácticamente ya no había esperanzas. Sin embargo, Marta le dijo a Jesús que ella sabía que todo lo que le pidiera a Dios, Dios se lo iba a dar, como dejando que Jesús resolviera su dolor y su tristeza de la manera que él quisiera, o confiando en que Jesús se iba a hacer cargo del futuro de su hermano Lázaro. Y claro, Jesús tenía preparada una sorpresa mayor para todos, y me refiero a Marta, a María, a sus discípulos, a los judíos incrédulos, inclusive para el mismo Lázaro. Era una sorpresa mayor que una sanidad o una promesa a futuro. Yo creo que un cristiano normal, un cristiano estándar como ustedes, como yo, regularmente oramos esperando que Dios sane un enfermo. Pero pocas veces tenemos la fe o el atrevimiento para orar por los muertos, para que resuciten. Y la razón es sencilla: nosotros no sentimos de Dios ser la resurrección y la vida. O sea, la palabra que Jesús nos dejó es que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero no somos nosotros los que damos la vida. Nosotros también, igual que Lázaro, seremos receptores de la vida si creemos y confiamos en Él. Ahora, hay algo que ha cautivado a todas las generaciones de cristianos, y ese algo es que Jesús siempre ha superado nuestras expectativas. Siempre que esperamos algo de Él, nos sorprende con algo más grande o mejor, y a eso se le llama gracia o favor inmerecido. Y allí precisamente es cuando le dijo a Marta que no cambiaba el plan acerca de su hermano. Había venido a cumplir aquello por lo que ella había orado en su corazón. Ahora, no lo dice la Biblia que ella estuvo orando, pero seguramente eso hizo cuando mandó que le avisaran a Jesús. Y Jesús precisamente había venido para sanarlo. Aunque fuera la enfermedad que lo hubiera matado 4 días antes, él venía a eso. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le contestó: pues Señor, yo sé que resucitará en la resurrección de todos los muertos, pero no ahora. Entonces Marta, muy afanosa en lo que ustedes quieran, pero teológicamente estaba en lo correcto. Solamente los estudiosos de los libros sagrados de los judíos entendían este tema. De hecho, era el tema que tenía divididos a los 2 grandes grupos de los religiosos de la época: los fariseos, que sí creían en la resurrección, y los saduceos, que no creían en la resurrección. Y Marta conocía y creía la versión de los fariseos, que es la más apegada a las escrituras, y ahorita lo vamos a leer. Y es importante que conozcamos estas escrituras porque algún día vamos a morir, y si Jesús no está allí físicamente para volvernos a la vida como a Lázaro, pues nos vamos a tener que conformar y esperar a ese gran día. Día que, como les digo, se comenzó a anunciar desde el tiempo del Antiguo Testamento. Y vamos a leer solamente 3 pasajes del Antiguo Testamento para confirmarlo. El primero es de David, es un salmo muy conocido. En la última parte del capítulo 23 dice en el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es ir a la eternidad con Dios. Por otro lado, Asaf, otro salmista, escribió esto en el Salmo 73, versículos 23 y 24. Dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Es parte de lo mismo. Y leo también 2 versículos más del profeta Daniel, que dice en Daniel 12, versículos 2 y 3: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los extendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Más de la resurrección. Ahora, hay muchos versículos más del Antiguo Testamento que hablan del tema, pero por lo pronto ahí lo vamos a dejar. Lo importante es que entendamos que la idea que Marta estaba expresando, y que también estaba expresando su esperanza, no tenía en mente ella una resurrección inmediata, pero sí creía en la resurrección final. Y es más, yo estoy casi seguro que algunos de los fariseos predicaron eso en el día de su funeral. Pero estas escrituras tristemente no son para volver a la vida a los que murieron, ni siquiera para consolar a los que pierden a sus seres queridos.
Yo creo que los que han perdido seres queridos saben que lo mejor es estar encerrado y que nadie te hable. Estas palabras son de esperanza para los que entendemos que algún día vamos a morir y que Dios en su momento nos va a resucitar a la vida eterna. Los seres humanos de manera natural consideramos la muerte como algo invencible. Luchamos por conservar la vida, la propia y la de nuestros seres queridos, por supuesto. Pero los hospitales, las farmacias, los laboratorios que investigan estas cosas de la vida viven de esa lucha y ganan bastante dinero en el esfuerzo, se les paga bastante bien. Y hemos llegado ya a tomar como verdaderas frases como mientras haya vida y esperanza, después de la muerte no hay más oportunidad, porque ciertamente después de la muerte no se pueden cambiar las decisiones ni corregirlas. Y creo que eso mismo pasaba por la cabeza de Marta. Pero todavía faltaba que Jesús trajera la solución inesperada, con todos sus pros y todos sus contras. ¿Cuál es la solución que Jesús propone? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? A lo largo de 2 milenios yo creo que no ha habido una frase más célebre y más famosa que esta. Jesús con esta frase nos dejó, yo diría, un excelente tesoro espiritual. Su promesa de resucitarnos una vida eterna para estar con Él. Y el único requisito para ser resucitados a esa vida que Él nos ofrece es la fe en Él. Porque solo Él es la resurrección y la vida. Ahora, esto podría haber sido una afirmación dogmática, algo que alguien dijo, pero que no se debe de cuestionar, así son los dogmas. Y ciertamente es muy fácil hablar y decir mentiras y tonterías. Cualquiera puede hacerlo en vivo, en un periódico, por la TV, por la radio, en las plataformas digitales. Cualquiera puede hablar cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque actualmente toda mentira se puede respaldar con un video actuado o editado, o con más mentiras. Sin embargo, hacer una afirmación de este tamaño en medio de amigos y enemigos es algo de otro nivel. Pero Jesús estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y para respaldar lo que dijo, iba a ser un milagro con un cadáver de 4 días de muerto. Por eso le dijo a Marta, qué bien, Marta, que crees en la Biblia y que entiendes que los muertos van a resucitar. Pero lo que necesitas entender es que yo soy la resurrección y la vida. Y si yo estoy aquí va a haber vida para tu hermano hoy. ¿Crees esto? Y Marta le respondió, yo digo con mucha sencillez, ¿no? Le dijo que sí creía. Pero aún así, Marta no tenía ni la más remota idea del milagro que Jesús iba a hacer por su hermano. Se nota en la respuesta que le da Jesús, que prácticamente es una confesión de fe. Y para terminar esta parte, yo quisiera que analizáramos aquella confesión de Marta, que está en Juan capítulo 11, versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Para empezar, vuelve a llamarlo Señor o Adonai. Y le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta tenía la certeza plena de que Jesús era el Mesías esperado desde la caída del hombre en el Edén. Que Él era aquel que había venido a cumplir su promesa de salvar a la humanidad. Sin embargo, todavía se nota que seguía estando fuera del entendimiento de Marta el plan de Jesús en ese momento. Pero hay que reconocer que es necesario conocer a Jesús de esta manera, porque no es posible poder disfrutar sus milagros si no creemos en Él de esta manera. O sea, si no hemos confesado pues con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. Solo así podemos depositar toda nuestra confianza en Él y Él puede hacer milagros y obrar en favor de nosotros. Y creer que Él hará lo necesario para saciar nuestras necesidades y superar nuestras expectativas, sea cual sea. Aún el tormento de pensar en la muerte eterna de nuestros seres queridos, porque puede suceder y puede atormentarnos. Eso era lo que estaba en juego en ese preciso momento. Y Jesús le iba a dar a Lázaro la oportunidad de volver a vivir para que se pudiera él poner al corriente igual que Marta, ¿no? Para que pudiera confesar lo mismo que estaba confesando Marta. Recordemos que Lázaro
solamente era un amigo de Jesús, no era su discípulo. Lázaro no era un discípulo de Jesús. No explica Juan a qué negocio se dedicaba este hombre. Juan solo nos dice que María, su hermana, fue la que ungió los pies de Jesús con perfume. Y uno de los escritores de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, añade en el comentario de que era pecadora. Como que en esa casa las cosas de la moral habían andado algo mal antes de Cristo. Y Lázaro, aunque muy amado por Jesús, por alguna razón no calificaba para ser discípulo. Sin embargo, aunque no era discípulo, fue útil para ilustrar 4 cosas que tienen que ver con la fe en Jesús. Primeramente, la muerte de Lázaro proveyó el escenario, y yo diría el escenario perfecto para que Jesús revelara que Él es la resurrección y la vida. En segundo lugar, por la muerte de Lázaro, Jesús pudo mostrar al mundo su poder sobre la muerte. Digo, si Él pudo resucitar a un muerto de 4 días, lo puede hacer con cualquiera, sin importar cuánto tiempo haya pasado de haber muerto. Y en tercer lugar, Jesús usó la muerte de Lázaro para infundirnos la confianza de que Él resucitará a los que creemos en Él. Y en cuarto lugar, Jesús usó la muerte de Lázaro para liberarnos del temor a morir. Y creo que esta última parte es la que necesitamos para los tiempos que vienen. Es seguro que vamos a morir. No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, pero es seguro que algún día vamos a morir. Pero también es seguro que vamos a resucitar. El detalle está en las decisiones que habremos de tomar respecto a Jesús, porque por esas decisiones vamos a la presencia de Dios o al castigo eterno. Decía al principio de esta plática que la resurrección a la vida eterna es un tema fundamental de la fe cristiana. Y la resurrección de Lázaro fue como una profecía actuada que Jesús hizo. Una manera de anunciar lo que Él va a hacer en el futuro, cuando al final todos los que morimos confiando en Él seamos vueltos a la vida, pero para siempre. Entonces mis oraciones son que tú también disfrutes esta esperanza mientras llegue ese tiempo y que al final estés junto con nosotros en la eternidad con Jesús. Que Dios te bendiga. Y por aquí nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. O si gustas, allá a lo mejor todavía tenemos un lugar para ti aquí en nuestras reuniones presenciales, donde te vamos a recibir con todos los protocolos de seguridad sanitaria. Hasta pronto.